Buenas, ¿cómo te encuentras? Ojalá que muy bien. En esta ocasión te voy a demostrar cómo optimizar tu dispositivo Windows. Primero hay que abrir la ventana de ejecutar con la tecla Windows más R y escribir el símbolo de %, temp, le das clic en aceptar y adentro de esta seleccionas todas las subcarpetas con control más E y eliminar. Probablemente te salte una ventana impidiendo borrar los archivos en uso de terceros, entonces, le hacen hacer esto para todos y omitir. Tecleamos Windows más R y escribimos temp. Seleccionamos todos los archivos del sistema con control más E. Clic derecho, eliminar, o toca la tecla suprimir. Y nuevamente tocamos Windows más R. Y ahora escribimos prefetch. Si te pide permisos para acceder, se los concedes. Y repetimos el mismo proceso de seleccionar todo lo que contenga y eliminar. A la ventana esta le damos de vuelta en hacer esto para todos, y omitir. Listo, vamos a abrir el visor de eventos, haciendo clic derecho en el símbolo de Windows y eligiendo Windows PowerShell. Aquí escribimos event VWR, y le damos a Enter. Otra forma de acceder al visor de eventos es escribiendo event VWR en la ventana ejecutar, la que se abre con Windows más R. Una vez en el visor de eventos cliqueamos en la flechita de registros de Windows en la parte superior izquierda, y hacemos clic izquierdo o doble clic en aplicación, y clic derecho, vaciar registro, borrar. Ojo, no le des a guardar y borrar, porque si no te guarda el contenido. La misma acción realizaremos con servicios, instalación, seguridad, sistema, y también eventos reenviados, por si acaso. Bien, cerramos esto y nos vamos a la barra de tareas para abrir el explorador de archivos. Después, equipo, propiedades, y te fijas cuánta memoria RAM tienes en tu máquina. Si tienes 8, como la mía, vamos a empezar con la mitad, o sea un mínimo de 4, hasta el máximo, o sea 8. Entonces, tocamos configuración avanzada del sistema, y en propiedades del sistema, opciones avanzadas, en el recuadro, efectos visuales dentro del marco de rendimiento, cliqueamos configuración y marcamos la casilla ajustar para obtener el mejor rendimiento, luego aplicar, y aceptar. Aunque podrías aplicar los cambios después de cambiar todo, bueno, costumbres mías. Después tocamos configuración de rendimiento de nuevo, y en vez de efectos visuales cliqueas arriba donde dice opciones avanzadas, y cambiar la cantidad de memoria virtual o archivo de paginación. Vamos a destildar la casilla para que haga una administración automática, y le damos a tamaño personalizado. Nos fijamos de vuelta cuánta memoria RAM tenemos. Yo tengo 8, así que la cuenta será 8 GB por 1024 MB, da un total de 8192 MB, y 4096 es su mitad. Si tienes mucha RAM, 32 o más, haz la cuenta hasta un máximo de 16 GB de RAM, su mitad sería 8, bueno. Y en tamaño máximo de RAM le voy a poner el máximo de mi RAM, que es 8192 MB, bueno, listo. Una vez hecho esto, le daremos a establecer los cambios, aceptar, y aplicar y aceptar nuevamente. Sin embargo, como le dije, si superas los 32 de RAM, sería inútil que crees un archivo de paginación con unos valores tan abarcados, excepto que sea para un trabajo en específico. Ahora hay que hacer un espacio en los discos para sus respectivos puntos de restauración del sistema a un estado en el que se encontraba sin problemas. Iremos a la lupita y buscamos panel de control, entramos en sistema y seguridad, en el apartado sistema, y tocas en protección del sistema, te lleva directo. Yo toqué en configuración avanzada. Una vez en protección del sistema le das al rectángulo de configuración. Aquí dentro, si nunca antes creaste un punto de restauración, te va a aparecer como deshabilitado. Entonces, le das a activar la protección del sistema, y en uso máximo.
le asignas entre 7 y 15 GB de espacio para los puntos de restauración, luego aplicar y aceptar. Haces lo mismo con las demás unidades, de las que quieras tener un respaldo por si les pasa algo no bonito. Una vez asignado el espacio para los puntos de restauración, vas a cliquear en el rectángulo, crear, para crear un punto de restauración ahorita, para todas las unidades que les hayas asignado su espacio antes. Bueno, yo le voy a asignar el nombre de archivos de los servicios de Windows porque fue antes de deshabilitar ciertos servicios. La fecha y hora ya la asigna el sistema. Para cuando lo quieras restaurar, le hacen crear, esperas un cachín, cerrar y aceptar. Cerramos todas las ventanas. Abrimos Windows PowerShell y en los comandos escribimos msconfig y le damos a Enter. En configuración general del sistema le dejamos marcado inicio selectivo y las dos casillas de cargar servicios del sistema y cargar elementos de inicio. Luego vamos a la pestaña arranque y cliqueamos el cuadrado de opciones avanzadas y aquí cambiamos el número de núcleos del procesador al máximo que tengas y le das a aceptar. Después cambias el tiempo de espera del arranque de la máquina entre 15 y 25 segundos. En la otra pestaña puedes detener servicios, sin embargo prefiero hacerlo desde la aplicación de servicios. Ya vamos a eso. Haciendo clic derecho sobre la barra de tareas y clic izquierdo en el administrador de tareas te muestra la ventana de los procesos que el sistema está ejecutando. En la ventana de inicio podemos deshabilitar programas que, como dice, empiezan a funcionar cuando se prende la computadora. En el costado te dice el impacto de recursos de hardware que tienen estos programas, si medio, bajo o alto. Yo ya deshabilité OneDrive y el buscador antes. Bueno, tenemos los servicios también, de los cuales podemos abrir su aplicación desde esta ventana. En el apartado de aplicaciones con los símbolos de ruedas de máquina de Chaplin, cierro el administrador de tareas y, en configuración del sistema le damos en aplicar para todos los cambios que realizamos y aceptar. Nos pide reiniciar y seleccionamos salir sin reiniciar. Ahora, nos vamos a servicios, o bien buscándolo en la lupita, o como hago, desde el explorador de archivos. Le vas a dar en clic derecho o anticlic y propiedades, o simplemente doble clic. Luego, donde diga estado del servicio, le vas a dar en detener y en tipo de inicio, deshabilitado. Luego aplicar y aceptar. Para los servicios de Xbox Accessory Management Service, administración de autenticación de Xbox Live, cola de impresión, control parental, extensiones y notificaciones de impresora, experiencias del usuario y telemetría asociadas, fax, los dos, Microsoft EduCate Service, EduCate, Microsoft EduCate Service, EduCate, Microsoft Passport, partida guardada en Xbox Live, servicio de administración de radio, y servicio telefónico.
Cerramos la aplicación de servicios. Y vamos a abrir el explorador de archivos y le damos en clic derecho, propiedades del disco local C. Luego en el rectángulo liberar espacio. Y seleccionas todas las casillas, excepto las que no quieras borrar, archivos como de descarga o los de la papelera de reciclaje, y dentro del liberador de espacio en disco marcamos limpiar archivos del sistema. Una vez seleccionado todo lo que quieras borrar, le das a aceptar, eliminar archivos, y esperamos un rato. Clic en herramientas y en el recuadro de optimizar. Luego le das a analizar el disco del sistema primero. Configuras, si semanal o mensual, y elegís qué unidades va a optimizar el sistema periódicamente, de manera automática. Finalmente, le damos en optimizar, y va a tardar un rato, así que tómate un recreo, depende de cuántos datos tenga tu máquina para ordenar. Cuando en último análisis u optimización, muestre la fecha actual en vez de decir en ejecución, es porque el proceso se terminó. Realizas lo mismo con los demás discos o unidades que tengas, y eso es todo por esta vez. Muchísimas gracias por ver, saludos, espero que les haya servido el video, bendiciones y adiós.